La exposición reúne 38 piezas procedentes de la colección de los fondos del Museo de Bellas Artes de Valencia, 3 de las cuales son depósito del Museo del Prado, otra es un depósito del Museo Nacional de Arte de Cataluña y el resto pertenece a las colecciones del museo, y una que es especialmente importante en el contexto de la colección, que es la de Bernardo Ferrándiz, El Tribunal de las Aguas en 1800, que es una obra emblemática en la historia de la pintura valenciana y en la historia de la pintura española, que yo tengo interés porque se vea en este contexto, ¿no? Yo creo que las cosas son distintas cuando se ven unas al lado de las otras, ¿no? Es igual que las personas, ¿no? Las personas somos distintos cuando estamos con unas o con otros, y el hecho de ver esa pintura en este contexto creo que invita a apreciarla de otra manera. Sequía de Tormos, denunciás de la sequía de Mislata, denunciás de la sequía de Chiribella. Todas ellas reflexionan en torno a la idea de verdad, ¿no? En torno a lo que los artistas esperaban representar con verdad, digamos, los aspectos de la realidad, ya fuera a través de la erudición, a través del conocimiento, a través de los textos o a través de la visión. Esta exposición realmente tiene una lectura abierta. No es tanto una exposición con un argumento cerrado, construido por el comisario, sino que pretende reflexionar sobre distintos términos, ¿no? Sobre lo que significa verdad, desde luego, pero también sobre lo que significa una pintura de carácter clásico, lo que significa una pintura moderna, ¿no? En un momento precisamente donde las direcciones que va a seguir el arte no están muy claras, ¿no? Y luego también hay otros conceptos históricos que están muy presentes en la exposición, ¿no? El concepto de memoria, por ejemplo, el concepto de identidad, el concepto de patria, el concepto de emoción, ¿no? La pintura no solamente es un problema plástico, sino también es un problema de contenido, ¿no? Y es un momento donde lo plástico y digamos lo intelectual están muy imbricados. Esta exposición yo creo que funciona muy bien como tal, porque estas obras estaban hechas para ser expuestas, ¿no? Estas obras estaban concebidas desde su origen para ser vistas en exposiciones o para ser vistas en casas, ¿no? Y para ser admiradas, es decir, eran admiradas como tales, ¿no? Invitan a verse, ¿no? Yo creo que hay que verlas de manera distinta, cada una de ellas. Por ejemplo, los cuadros de historia yo creo que hay que recorrerlos en superficie, ¿no? No son obras que podemos ver en un golpe de vista, porque tienen tal tamaño y tantos detalles que el pintor lo que quiere es ser admirado por la capacidad que tiene para reproducir técnicamente determinados aspectos de gestos, de vestidos, la erudición, el conocimiento. Entonces es una pintura que no se puede ver como vemos una imagen en una pantalla de un teléfono móvil, ¿no? Donde en un golpe de vista captamos absolutamente todo. Aquí hay que recorrerlo en distintas direcciones, ¿no? Hay que verlo un poco en superficie y admirar un poco el trabajo técnico. Ese aspecto quizá que hoy no valoramos quizá tanto, ¿no? Porque valoramos más a lo mejor la originalidad, ¿no? Yo creo que aquí hay que ver un poco esos detalles, ¿no? Los gestos de los personajes, las facciones, los individuos como son, los ropajes de una determinada época. Digamos que hay un gran virtuosismo técnico en ese sentido. Hay una admiración a los grandes maestros aquí en toda esta pintura, ¿no? Aquí está presente Goya, está presente Velázquez, está la pintura veneciana o otras escuelas italianas, y esa erudición, el saber cómo pintaban los demás para emularlos, esa idea de la emulación, creo que también está muy presente, ¿no? Son valores que quizás son distintos de los que tenemos hoy en el discurso moderno. Hay 3 obras en la exposición que a mí me han llamado la atención. La primera de ellas es el San Mariano de Francisco Domingo Marqués, porque cuando uno ve el San Mariano y ve, por ejemplo, cómo está pintada la piedra sobre la que se apoya, ese bodegón del libro, la fruta, las pinceladas, remite a esa libertad de pincelada de Goya, pero también remite a veces al expresionismo abstracto realmente. Es un fragmento de pintura absolutamente increíble dentro de la pintura española. Y luego hay 2 retratos que me llaman mucho la atención. Uno que es el retrato de Señora de Raimundo de Madrazo, ¿no? Me gusta por la sobriedad. Digamos que es un retrato distinto de los demás porque
digamos, potencia, digamos, los planos pictóricos, ¿no? La superficie marfileña de la piel, el negro del vestido y el rojo del fondo, ¿no? Está hecho realmente de manera muy sumaria. No hay ningún otro retrato femenino en la exposición hecho con una sobriedad tan grande, ¿no? El cuadro que yo he elegido como portada del catálogo, el retrato de la condesa de Parcén, creo que es un retrato que no solo plásticamente es uno de los mejores retratos de Salvador Martínez Cubells, sino es un retrato que reúne una cantidad de elementos simbólicos en el retrato que son infrecuentes dentro de la pintura española, porque utiliza los accesorios como elementos de significación, concretamente el álbum con el daguerrotipo de las fotografías, ¿no? El interior blando, ¿no? El interior de terciopelo que subraya ese sentido de la comodidad, del lujo, ¿no? Subrayando su condición de viuda, ¿no? Y utilizando esos elementos precisamente para dignificarse, ¿no? Me parece un retrato extraordinario. Las razones por las cuales uno visita una exposición deben ser siempre íntimas. Yo siempre digo que el que no tenga en su corazón una respuesta para venir, difícilmente le puedo convencer, ¿no? Entonces, creo que hay motivos externos, ¿no? Estos cuadros están aquí expuestos ahora, dejarán de estarlo. Estos cuadros nos pertenecen a todos, de alguna manera debemos sentirnos como nuestros y por lo tanto debemos conocerlo. Yo creo que uno debe de encontrar en su interés hacia el arte una razón íntima para contemplar las piezas, para dialogar con ellas de manera íntima y si uno lo consigue, pues disfrutará de la exposición. Que no puede ser algo que se imponga o que sea una moda o que sea algo ajeno a la propia pieza artística.